We Master Trade. Bueno, hola Francisco, ¿cómo estás? Mi nombre es Alexis, soy Business Developer de Master Trade. Hoy estamos aquí reunidos para, bueno, conocerte, que nos cuentes también tus vivencias, tu experiencia y demás. Así que abro este espacio para, como primer paso, conocerte y avanzamos en eso. Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, mi nombre es Francisco Javier, yo soy ecuatoriano, tengo 30 años de edad. Yo, en tema de mi carrera como trader, yo empecé en el año 2020, en plena pandemia. ¿Ya? Yo soy médico de profesión, Ajá. ¿ya? Y justo en esas épocas yo estaba terminando, ya había terminado mi internado rotativo, que Sí, son las prácticas preprofesionales exigidos a los estudiantes de medicina. claro, Ya, en esa época, como nadie podía salir de la casa por lo que es el COVID, que era peligroso y todo eso, yo conocí, bueno, tenía un conocido, era más conocido que amigo, pero sí nos llevamos bien, que me invitó a lo que este es el mundo del trading ujú, mediante una academia. Y sí, bueno, por si no voy a dar nombres de la academia, porque al final resultó ser un esquema Ponzi, resultó ser una estafa, claro, pero dentro de lo malo que fue eso, yo pude conocer este mundo. ¿Ya? excelente, Lo malo es que empecé de la peor manera posible. Uno claro, sin guía y otro dentro del mercado de opciones binarias. claro, Ya, ya sabemos que ese mercado es extremadamente complicado, muy manipulado, así, bueno, yo perdí una cantidad de plata bárbara. claro, Ya, a pesar de eso, bueno, ya yo seguí estudiando. De todas maneras, los conceptos que aprendí en ese tiempo de algo me sirvieron un poco, no mucho. Tuve que cambiar mucho el chip, por así decirlo, claro, porque igual por al supuesto. final Forex y peor los que son, los que yo suelo operar, que son el índice del Nasdaq y lo que es el Bitcoin, se manejan un poco diferente. Exacto, Ya. Y ahí yo continué, después llegué, no me acuerdo exactamente cómo fue que me enteré del tema de las empresas de fondeo, porque ya estaba a punto de tirar la toalla porque el tema de las opciones binarias, por lo menos a mí me producía mucha ansiedad. claro, ¿Ya? claro, Y bueno, eso lo conocí el tema de las empresas de fondeo más o menos en el año 2022. ¿Ya? Y ahí yo fui ya viendo de qué se trataba y sonaba una opción muy interesante para nosotros los tres que no, bueno, acá como decimos en mi país, que no nacemos en cuna de oro, no tenemos claro, mucho capital, ¿m? Pero sí tenemos las ganas de aprender una habilidad nueva. por supuesto. ¿Ya? Importantísimo. Y ahí, exactamente. Y ahí, y más que todo, para mí el trading me venía súper bien porque yo soy una persona de perfil bajo. No me gusta andar presumiendo, demostrando mucho lujo ni nada. Yo siempre soy, con plata o sin plata, yo soy el mismo. Claro, por A supuesto. mí no me cambia nadie. Así que, y aparte que me parecía súper bien porque es una profesión que tú puedes mantener, digamos, como decimos acá en Chiqui Corto. Claro. Vas perfil Sí, bajo, si no le cuentas a nadie, nadie se entera. excelente, Porque, bueno, ya excelente. sabemos cómo es un poquito la situación en Latinoamérica. Perfecto. Ya, así que en ese sentido, pues yo comencé a estudiar, comencé a revisar. Eso sí, perdí varias cuentas al principio. Como Claro. casi todo el mundo empieza Sí, sí, perdiendo. sí. Es normal, es parte del Ya, proceso. Es, casi siempre es parte del proceso. Y más cuando uno no tiene una guía como tal, porque hay mucho gurú estafador en lo Sí. que son las redes. Es Ujú. difícil encontrar una buena guía y a un precio accesible. Claro, Hasta que yo en su momento di con un trader en YouTube, que claro, también es de mi país, pero yo no lo conozco. Él es claro, de la parte de la sierra y yo soy de la parte de la costa. Hay un claro, tramo de 10 horas de distancia. claro, bastante lejos, claro, ¿Ya? Sí, pero él tenía su canal y él daba algunos tips, enseñaba algunas cosas. Él opera el mercado del US30, ¿ya? claro, Que yo antes operaba, pero me dejó de gustar porque, por lo menos de lo que yo me di cuenta, en el momento que llegó Donald Trump al poder se vio mucho más manipulado. claro, Así que se me hizo cada vez más difícil entender su movimiento. Y un amigo me dijo que me cambiara al mercado del Nasdaq, claro, que es similar, pero respetaba un poco mejor. claro, Así que me cambié, comencé a analizar lo que es el Nasdaq, ver el tema de qué se trata. Obviamente estamos hablando de las empresas tecnológicas más importantes, por supuesto, ver un poco más de fondo qué es lo que realmente mueve el Nasdaq, qué es lo que le conocen como los siete maravillas, las empresas tecnológicas más grandes, como estamos hablando de Nvidia, Apple, lo que es Microsoft, Google. Y comencé a investigar más que todo, y aquí ya viene un poco de cómo yo me baso para tradear este mercado. claro, Ya, yo uso más el análisis fundamental. claro, Ya.
porque en estos mercados, al tener tantas acciones de varias empresas, influye mucho lo que es los reportes trimestrales de ganancias o de pérdidas, lo que son, en este caso, podemos decir, las políticas estadounidenses, se afecta el tema del sector tecnológico, los aranceles a los semiconductores o problemas a lo que es a ventas de servicios tecnológicos. Como poner un ejemplo, hace poco como Donald Trump puso aranceles a lo que son los productos tecnológicos hacia China. Eso afectó al mercado un tiempo, Claro, porque al final se suele recuperar, porque son empresas muy sólidas. claro, por supuesto. Incluso como hacemos Nvidia y Tesla mayormente valorada. Así que en ese sentido yo me baso mucho en eso en primera instancia. ¿Ya? Claro. Aparte del calendario económico, Por yo supuesto. utilizo Investing Ujú. para ver otros Claro, usan sí. Forecast, yo ya estoy acostumbrado a utilizar Investing, me gusta más. ¿Ya? Y yo voy viendo lo que es en la semana. ¿Ya? Aquí podemos ya pasar a lo que es el gráfico para más o menos mostrar qué es lo que yo Dale, veo. perfecto. ¿Sé cuánto más o menos operas en Nasdaq? Ya, yo, pero pues tanto la sesión de Londres como la de Nueva York. Ajá. ¿Ya? Excelente, Sí, cualquiera de las dos, porque ya le voy a explicar el por qué. excelente. Buenísimo. ¿Hace cuántos años más o menos que ya te dedicaste directamente al Nasdaq? Al Nasdaq desde el año pasado. El año pasado. Perfecto. Buenísimo. A ver dónde está la pantalla. Ya, vamos a pasar al gráfico. Ahí se puede ver mi gráfico. Sí, señor. Perfectamente. Ya, digamos que aquí la entrada a mí ya se me fue. Ujú. Ya, porque a ver, estamos aquí en el gráfico del Nasdaq. Yo comienzo antes que venirme al gráfico, yo voy a Investing. Ya, me voy a Sí, Investing, vemos las noticias de la semana y obviamente la del día. Ya, porque yo también reviso las noticias de los otros días, a pesar de que, digamos, por poner un ejemplo, el día, el día viernes haya noticias por poner un ejemplo, ¿no? De inflación, ya, de lo claro. que es el IPC. Por Sí. poner un ejemplo, ya. Eso genera mucha incertidumbre a nivel de mercado, a nivel de acciones, a nivel de inversores. Eso a mí me da una tendencia de saber si el mercado esta semana puede estar en un retroceso profundo, puede estar consolidado o puede llegar a seguir subiendo. ¿Ya? Todo depende del contexto de la situación macroeconómica actual. En estos casos, por poner ejemplo, la semana pasada, que hablaba el señor Jerome Powell, que Sí. sabemos que es el presidente de la Fed, y Sí, sí. había mucha incertidumbre con el tema de las tasas de interés. ¿Ya? No se sabía exactamente qué iba a pasar, porque la mayoría de los inversores apostaban a un 90% de que las tasas iban a bajar, pero debido a diversos comentarios, tanto de Donald Trump como el presidente de la Fed, el porcentaje de apuestas de los inversores grandes, y son los que mueven el mercado, Sí. había bajado a un 80%. Esto a mí me dio a dilucidar que fue en esta etapa de aquí, como podemos ver, voy a marcar aquí con unas líneas. En esta zona fue que comenzó la semana pasada. ¿Ya? Una vez yo sabiendo ese dato fundamental, ya me voy a lo técnico. ¿Ya? En este caso, la semana pasada yo mayormente tomé trades bajistas, debido al dato fundamental y a que aquí podemos ver que tenemos un canal bajista, que estaba respetando muy bien altos y bajos mínimos y bajos más, cada vez más bajos. Claro. Por lo cual esto a mí me daba a entender que venía un retroceso fuerte a una zona de liquidez, ya, a una zona de imbalance. Ya, primeramente, antes de esto, yo veo primeramente la gráfica diaria. Ujú. Veo lo de investing, después me voy a la gráfica diaria. ¿Qué yo vi esa vez en el gráfico diario? Que a mí me gusta utilizar muchísimo, son las velas de hoy. Como podemos ver aquí, esta vela de aquí, no sé si se alcanza a ver, la Sí, sí. primerita roja, Sí, después sí. este impulso fuerte, la Pues de sí. hoy roja. Debido al contexto, como les mencioné, y la vela roja, a mí me da a entender que esto fue una toma de liquidez. ¿Ya? Y se viene un retroceso. Claro. ¿Ya? Una vez yo identificando este patrón, voy bajando un poquito más de temporalidad, como le dije en H4. Y aquí yo alcancé a ver el canal bajista y obviamente ya sabiendo que va a bajar, o bueno, especulando que va a bajar, porque al final no sabemos exactamente qué va a hacer el mercado. Por supuesto. ¿Ya? Yo decidí a tomar tres bajistas en los máximos que iba haciendo, que eran cada vez más bajos. ¿Ya? Excelente. ¿Qué otra cosa yo utilizo? Porque también veo el mercado del Bitcoin. Ujú. Ya.
El Bitcoin y el Nasdaq de alguna manera están correlacionados de manera positiva. A veces donde va el Bitcoin va el Nasdaq y viceversa. Claro, Ya. Así que en este caso yo también voy analizando lo que es el Bitcoin y viendo los puntos de interés posibles. Y por ejemplo, si el Bitcoin en algún horario, ya sea en horario asiático o en horario de Londres, me hace un movimiento fuerte hacia algún lugar, eso a mí ya me da a entender de que el Nasdaq también vaya hacia ese recorrido. claro, ¿Ya? Que lo puede hacer en el horario de Londres o en el horario de Nueva York. Es por eso que yo también a veces opero Londres. claro, Porque hay ocasiones que ya en el horario de Nueva York la entrada se me va o comienza a manipularme mucho. ¿Ya? Como por ejemplo en este caso. Como podemos ver, aquí yo la entrada que yo hubiese tomado el día de hoy no hubiese sido esta compra, claro, hubiese sido la venta que estaba más arriba. Por ejemplo, esta venta que se dio justo aquí en el precio de los 23.500. Tampoco tan exacto, ¿no? claro, Pero sí tenía vista esta zona aquí de una fuerte resistencia. Porque el precio, ¿qué podemos ver que hizo más atrásito ya? Esta vela grandota que fue aquí fue cuando el señor Jerome Powell ni siquiera dijo que iba a bajar las tasas, pero estaba como flexibilizando un poco la política económica. Que dio claro, a entender de que las tasas posiblemente, dependiendo también los datos de inflación, ya posiblemente las bajan. Si eso llega a suceder, el mercado se dispara. Ya, pero bueno, ese fue el día viernes. Dejó esta gran vela verde, que fue debido a esa noticia. Aquí se frenó en seco. ¿Ya? Y aquí podemos ver que el mercado retrocede, vuelve a subir y vuelve a retroceder, pero y haciéndome un quiebre, o sea, haciéndome un mínimo cada vez más bajo. ¿Qué me va a entender esto? Que esta zona aquí, la zona principal, la de más arriba, hay bastante presión vendedora. Ya. Ahora, aquí cuando yo ya me percato de esto, yo voy a temporada de 1 hora o H4 para identificar la vela que yo les decía, la vela doji. exacto, Y podemos ver que aquí se forma, ¿ya? Si podemos ver una, dos, tres, cuatro velas atrás, antes de este impulso alcista, se forma la vela de hoy y esta vela se forma aproximadamente en horario de Asia a Londres. ujú, Cuando yo veo esta vela, yo acciono mi entrada, exacto. ¿ya? Y en el caso de cómo determinás el stop loss y el take profit a aplicar en una Ya, entrada. el stop loss yo lo pongo siempre por encima del último máximo, Ajá, por si acaso en el horario de Londres me sube un poquito a manipular. claro, ¿Ya? Yo suelo usar alrededor de 30, 50 pips de stop loss, perdón. ujú, ¿Ya? Y el take profit lo pongo 1 a 2. Dependiendo de lo que yo llegue a ver, lo puedo poner 1 a 3, incluso a veces, que no es muy común, 1 a 4. Pero eso ya depende de las noticias macroeconómicas o excelente. de lo que esté en ese momento. Ujú, ¿Ya? Por ejemplo, la semana pasada sí fueron de ratings un poquito más largos porque el contexto me lo daba. Prácticamente había mucha incertidumbre con el tema de las tasas de interés y miren, al final el mercado cayó con mucha fuerza. exacto. Por eso, debido a esos contextos es que yo me baso en poner un poquito más, pero normalmente es un 1 a 2, porque también yo respeto la regla de consistencia que me marca aquí lo que es con ustedes, ¿no? Que es del Claro, 20%. exacto, Y yo arriesgo un 0,5 y busco un 1%. excelente. Buenísimo. ¿Y Ya, así? de paso que me comentás con respecto a la consistencia de la ganancia y la consistencia del riesgo, ¿qué te parece si me das tu punto de vista o cómo lo entendés vos a la consistencia del riesgo, a la consistencia de la ganancia, más que nada para también charlarlo? Ya, con respecto a la empresa, les estoy diciendo, ya es primera vez que yo opero con una consistencia, en este caso, del 20%. Ujú. Ya. No voy a mentir, la primera vez que yo intenté, porque esta es la segunda cuenta que tengo con ustedes, la primera la perdí. Sí, Ya. Ya por ese tema de la consistencia, porque exacto, se había venido de la empresa, pero la consistencia era del 40. Al final es un poquito más difícil, pero claro, simplemente es cuestión de adaptarse. exacto, Ujú. Ya, ahí perfecto. en teoría, porque hay veces que las personas se confunden de cómo Claro, funciona la consistencia del riesgo, yo lo veo de una manera así sencilla. Ya, para uno cumplir la consistencia del 20%, uno tiene que tener, si es que tiene una buena racha, hacer 6 días seguidos de profit consistente. exacto, Ya, puede ser de 1 a 3, 1 a 4, lo que uno quiera.
Obviamente, mientras más largo, más difícil va a ser lograrlo, Exacto, ¿ya? Aparte que hay que cumplir con el 6%. Ya, exacto. así que lo más óptimo que yo encuentro es arriesgar el 0,5% y buscar el 1%. Y ahí, siendo ya más realista, ¿no? Porque hay veces que no se puede. En un mes uno puede lograr tanto la consistencia del riesgo como el profit que uno le piden para poder solicitar el retiro. En mi caso, como yo me baso mucho en análisis fundamental y después me voy al técnico y uso la correlación positiva del Bitcoin con el Nasdaq, Ujú. me dio una muy buena racha. Excelente, Sí, perfecto. tuve una racha prácticamente porque yo compré la cuenta y en 8 días pude solicitar mi retiro, Exactamente, perfecto. Y con respecto a porque a la entendía todo el consistencia del proceso. riesgo, digamos, ¿tenés alguna estrategia para aplicarla y también compartirla, si la tenés clara y demás? La verdad que la consistencia del riesgo no me parece mal. Realmente me parece una muy buena opción, eso sí, para ya traders más experimentados, porque los que son más novatos, sí se les hace más complicado. Claro, En perfecto. ese caso, a ellos, como veo que la empresa también tiene opciones de desafíos tradicionales, ¿ya? Sería mejor que ellos tomen ese desafío, obviamente ya habiendo estudiado, habiéndose preparado. Ya, en ese caso es lo que yo les recomendaría. Si ellos ya quieren tener una estrategia que les pueda servir, por lo menos que tenga un ratio del 50 al 60% Ujú. de aciertos, si es más, muchísimo mejor, Claro, que puedan hacer con el fondo instantáneo. excelente. Mientras tanto, no lo recomendaría, a menos de que, por ejemplo, si tienen una estrategia, por ejemplo, un 1 a 5 que da un 30% de, ¿cómo que se llama? De acierto, ahí sí tienen que bajarle mucho más el riesgo, Claro, por porque una supuesto. mala racha se la quema. Excelente, Cada quien es dependiendo, ¿no? Cada quien tiene que ver su estrategia, su riesgo. Eso es muy personal. perfecto. ¿Ya? Estos son los pequeños consejos que yo les puedo dar, dado mi trayectoria y la experiencia que he tenido con ustedes. Perfecto, buenísimo, excelente y bueno, gracias por compartir estos dos puntos de vista que son muy valiosos, así que buenísimo. Bueno, creo que por último para conocer también, contame qué cuenta compraste, cómo la pagaste, qué tiempo te demoró en la activación y demás, o sea, la primera experiencia con nosotros a partir de conocernos, después de comprar la primera cuenta cuánto te demoró todo ese proceso hasta comenzar a operar. Ya, yo la primera cuenta la compré, si no mal recuerdo, fue una de $6,000, Ujú. ya, porque yo ya estoy acostumbrado a manejar cuentas un poquito más grandes. Ya, obviamente empecé antes con cuentas chiquitas, pero ya Claro, mientras fui creciendo, creciendo, antes de, bueno, del incidente que me sucedió que les mencioné, ya, debido a la situación a veces de seguridad del país. claro, Ya, pues también fue un error mío a veces porque a veces estaba aburrido y me ponía a ver el gráfico en la calle, pues ya no hago eso. claro. Sí, ya no hago Entiendo. eso. Ya, bueno, yo ya manejaba cuentas grandecitas de 100,000 a $200,000, por lo cual, digamos, ese vaivén de ver subir 1,000 o 2,000 o perder el 2,000 ya no me afecta como tal. Claro, ¿Ya? Porque yo aprendí que dice no lo veas en cantidad, verlo en porcentaje, el tamaño de la cuenta, que es lo ideal. Y claro, así el mundo se maneja incluso muchísimo mejor. por supuesto. Ya. Así que en ese caso, yo, bueno, compré un principio la de 100,000 y yo, como le dije, yo soy médico de profesión, ¿ya? Y ahí con lo que iba ahorrando, pues iba comprando. Hay veces que, porque yo me dedico más a la parte privada, no tanto a la pública. Así que Claro, como tal, un sueldo fijo no tengo. claro, Ya depende de los pacientes que vayan llegando, o si hay cirugías o cositas así. claro. Ya. Así que la primera cuenta que yo la compré con un descuento que había. Y bueno, la perdí, porque si la perdí. Claro. Y ahí después me tomé un tiempo como para, digamos, reflexionar las cosas que hice mal, volver a repasar algunos conceptos y estar muchísimo más pendiente del análisis fundamental. Por supuesto. Mucho, mucho más pendiente. Normalmente sí lo veía, pero ahorita estoy mucho más pendiente. Claro, ¿Ya? Que antes, digamos, si yo lo tenía en una prioridad 2 o 3, ahorita es mi principal prioridad. Es claro. lo primero que yo, es lo primero que me baso. Ya. Y ahí la perdí, comencé a reflexionar, a ver, y a ahorrar otra vez, a comprar otra cuenta. Exacto. Ya, obviamente fui practicando en ese tiempo, en una cuenta demo, y vi que me estaba yendo bien. Así que dije, bueno, me siento preparado, me siento tranquilo, tengo estos ahorros, así que, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Esta Bien. vez compré una de 200,000
Ya. Y con todo eso que yo les mencioné que yo hago y analizo, pues pude solicitar mi retiro. Excelente. Cumplí con la regla de consistencia tuve una escenario del 18 punto y pico por ciento, Exacto. ya, Excelente. y un profit del 7% que conseguí. Fantástico. En Ujú. Ecuador, por ejemplo, ¿qué medio de pago utilizaste para poder comprar la cuenta? Tarjeta. Tarjeta, perfecto. Excelente, Eh, Ecuador, nuestro pues, sí, gobierno es capitalista, es de derecha, así que todo lo que sea inversión privada, para ellos, bienvenido. excelente. Buenísimo. Ujú. Bien. Bueno, creo que para poder cerrar esta charla, mira que hemos tenido, Francisco, si vos querés contarme en líneas generales, qué te pareció la experiencia desde que comenzaste hasta el día de hoy que llegó tu primer retiro con Wemaster Trade, así podemos compartirlo con todos. Me gustó mucho porque es verdad que yo lo escuché de un compañero, ya de que dicen, los desafíos son buenos, ¿no? Está bien, las empresas de fondeo, la verdad, para nosotros los traders retails es una bendición, ¿ya? Porque llegar a acceder a estos capitales más grandes por nuestra propia cuenta, siendo latinoamericanos, es extremadamente difícil, Claro, muy, muy complicado, a veces hasta imposible, claro, ¿ya? Y el riesgo que uno representa es muchísimo mayor, exacto, ¿ya? Pero si uno ya tiene este tipo de opciones, la verdad que nos facilita mucho la vida, pero no hay que confiarse, pues exacto, como dicen, de dólar en dólar, puede llegar a la gota que rebasa el agua. exacto, Y me quiero referir con esto que, aunque uno diga, bueno, si pierdo 10 en 10, esos 10 algún día se pueden convertir en 1000, 2000 dólares que uno pierde. por supuesto, Después, cada dólar hay que valorarlo. Cada mínimo dólar hay que valorarlo. Ya. En estos casos, con los fondeos instantáneos, aunque sí es un poquito más difícil, es verdad, por la regla de consistencia, pero es que hay que ser así, hay que ser disciplinado. exacto, ¿Ya? Eh, Da la facilidad porque un desafío normalmente tiene que hacer un 13%, algunas empresas piden el 15%. Ya, exacto, mientras que acá uno hace ya con un 6%, ya uno está retirando. exacto, Claro, los otros uno puede esperar en los desafíos un pelotazo, exacto, ¿ya? Que a veces puede pasar, pero no siempre. excelente. Así que es mejor ser consistentes. En este caso, tomar los fondos instantáneos, uno ya es consistente, disciplinado, y uno puede comenzar muy bien su carrera como trader. Fantástico, buenísimo. Ujú. Bueno, Francisco, desde ya, muchas gracias por todo este tiempo que te tomaste para charlar conmigo. La verdad fue un placer hacer este primer contacto con vos y bueno, compartir todo tu conocimiento, tu capacidad en operaciones y demás. Así que desde ya avisarte que vamos a estar en contacto siempre. Vamos a trabajar como también te comentaba en la parte de crecer tu red como cabeza de comunidad y poder crecer también esta relación que tenemos de trade y Webmaster Trade. Así que seguimos en contacto. Gracias por todo esto y lo que necesites, me encuentro a tu entera disposición. Me parece perfecto y muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que sí me hace ilusión trabajar para una empresa de fondeo. Y con una empresa de fondeo, como así decirlo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Francisco. Que tengas un gran día. Igualmente, Alex, tengas un excelente día. We Master Trade.